Ay, caray. Ah, ujú. Juan Antonio, estamos en vivo, Sí, ¿puedo comenzar? perfecto, sí. Adelante. Bien, buenas tardes a todas, a todos, eh, a todo el público, a autoridades del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM y de la Facultad de Derecho de la UNAM, quienes en conjunto llevan a cabo este ciclo de conferencias, Frases en Libertad, Literatura y Derechos Humanos, del cual nos encontramos hoy en la tercera edición y tenemos para Buenaventura de nosotros a la doctora Abril Uscanga Barradas, gran colega, amiga mía, tengo el privilegio de decirlo. Hoy la vamos a tener aquí conversando, comentándonos acerca de temas de género referidos a la literatura. Y bueno, pues ¿qué les digo? Toda una experta en el tema, en estos y en otros temas, evidentemente. Agradezco nuevamente tanto al CEPE como a la Facultad de Derecho de la UNAM por el espacio, por este esfuerzo en conjunto para llegar a todos los públicos, no solamente del CEPE y de la facultad, sino a toda la comunidad universitaria y llevar a los mayores expertos en los temas de los que estamos conversando en este ciclo, llevar el conocimiento, acercarlo de una manera más de difusión que especializada para acercar al público en general a los temas de frontera entre la literatura y el derecho en general, en específico, pues los derechos humanos, que son temas que a todos nos atañen. Muchísimas gracias a todos quienes han hecho posible este ciclo de conferencias. Y pues el día de hoy, lo reitero, tenemos el privilegio de contar con la participación de la doctora Abril Uscanga Barradas. La doctora Abril Uscanga Barradas, bueno, ¿qué les digo? Creo que estaba yo, quería yo tener a mano una semblanza, pero veo que nos conocemos de tanto tiempo me sé su semblanza curricular, digo, a lo mejor no de manera tan detallada, pero ¿qué les puedo decir? Actualmente la doctora Abel Uscanga Barradas es directora del Seminario de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, turno vespertino. Es investigadora, ¿no? Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Recientemente, el año pasado, hace unos meses, fue distinguida con el Premio Universidad Nacional, ¿no?, para jóvenes académicos en el área de ciencias sociales, más que merecido galardón, ¿no? Que no solamente honra su trayectoria, sino honra a todos aquellos quienes hemos colaborado en proyectos con ella. Tutora de generaciones, profesora ya desde más de una década en materias como filosofía del derecho, derechos humanos, temas de los cuales también es autora, de método del caso, de teoría jurídica contemporánea, de la cual ha escrito y coescrito diversos libros que pueden ser encontrados, ¿no?, en los repositorios institucionales, tanto de la Facultad de Derecho como del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y otras muchas publicaciones, ¿no?, ya sea ediciones o coediciones entre las instituciones académicas a las cuales ella pertenece e incluso, ¿no?, instituciones gubernamentales, ¿no?, y iniciativa privada. Eh, Baste recorrer, ¿no?, las bases de datos de TESIUNAM, de LibroUNAM, para encontrar
que la doctora Abril Luzcanga es una experta en derechos humanos, en filosofía del derecho, en temas de género y derecho, y obviamente en el abordaje de en el abordaje literario del derecho o el abordaje jurídico de la literatura. Ha sido, es parte del elenco de jóvenes académicos que utiliza recurrentemente como herramientas didácticas al arte para acercar de manera mucho más amable temas complejos del derecho a la comprensión de los alumnos que están formándose en, en esas áreas. Bueno, ha sido funcionaria, ¿no? En el posgrado, ¿no? Ahora en la propia UNAM como directora de seminario. En fin, qué más puedo decir de la doctora Abril Luzcanga? Sino que tenemos el privilegio de contar con su participación, que es una experta en los temas de los cuales hoy nos va a hablar y de muchos más, y además de que es una amenísima conversadora. eh, que estoy cierto de que les va a arrojar mucha luz acerca del tema que hoy nos convoca. Abril, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido todo un tema, ¿no? Tenerte aquí, de verdad te agradezco mucho por tu agenda tan apretada en estas horas un poquito complicadas, pero en verdad te agradezco que hoy nos puedas acompañar. Eh, y bueno, pues agradecer nuevamente, ¿no? El espacio a la maestra Anel Pérez, directora del CEPE, al maestro Elif Lara Astorga, ¿no? Coordinador académico de la misma institución, y a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la institución a la cual nos honramos en pertenecer, la doctora Abril y yo. Muchísimas gracias por el espacio, y pues Abril, el micrófono es tuyo, de verdad. Muchísimas gracias por estar compartiendo un poco de tu tiempo y de tus conocimientos el día de hoy por acá. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas. Me da muchísimo gusto, evidentemente, estar aquí. En principio, pues es que es inevitable, aunque a veces pareciera además, pero también da la oportunidad de ir un poco calentando la voz, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Antes que nada, el agradecimiento, por supuesto, a mi Facultad de Derecho, porque siempre a través de la propia comunidad, como es el caso de mi querido amigo Juan Antonio Pérez Sobrado, pues nos da la oportunidad de participar en estas actividades que me parecen buenísimas y que además los felicito muchísimo a todos los organizadores, a quienes están a cargo de ella. Digamos, este evento que es periódico, en donde espero también que se vuelva algo un poco más permanente, porque así también lo ha tratado de realizar Juan Antonio. Y este evento acerca de frases, y además me gusta mucho el nombre, ¿no? Frases en libertad, literatura y derechos humanos. Me gusta mucho porque en realidad efectivamente en la literatura y en el cine, en las artes en general, encontramos mucho que analizar, mucho de qué discutir, y creo que es la oportunidad idónea al menos para asentar algunas ideas, para discutirlas, en algunos casos para convencer y generar ciertas convicciones, y en otros casos para convencernos nosotros mismos que estamos de este lado. Entonces, bueno, pues se agradece muchísimo. Evidentemente también agradezco al Centro de Enseñanza para Extranjeros que realiza este evento a través de la coordinación de Cultura de la Secretaría Académica y el Departamento de Literatura. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que hacen posible este evento. Especialmente gracias por la flexibilidad para el tema del Zoom, que ayuda también a llegar a mucha gente, pero que para mí se me ha hecho indispensable debido a las diferentes labores académicas y muchas más que tengo. Entre ellas, agradezco
evidentemente también a Juan Antonio que haya dado esta reseña curricular, que además sí me sorprende muchísimo porque la dijo muy bien, ¿no? Y nos conocemos hace ya bastantes años, con mucho cariño, muchísimas gracias de verdad. También agradezco a Elif Lara por toda la comunicación que siempre ha tenido muy amablemente conmigo para realizar esta ponencia en donde yo quiero hablar acerca de género y derecho y particularmente quiero hablar acerca del género y la construcción de estructuras. Para ello, tengo que agradecer también a quien ha hecho el cartel porque me ha gustado muchísimo, muy, muy bonito, la verdad que muy buen diseño y muchas felicitaciones. Y quiero empezar, más allá del agradecimiento que acabo de realizar, quiero empezar justamente mencionando un poco acerca de este título. Y yo digamos, cuando empecé en la academia, empecé con un tema muy diferente o algo diferente y después se empiezan a entrelazar, pero diferente a lo que actualmente, a las líneas que estoy trabajando. Las sigo trabajando, pero ahora he incluido esta línea que en los últimos años para mí ha sido cada vez más importante y para mí cada vez tengo más convicción en el impulso y en dedicar más tiempo al tema de género por convicciones personales, pero también por convicciones de cómo es que esto puede transformar nuestra ideología, que cómo puede transformar las estructuras, de cómo puede transformar también la forma en la que convivimos y la forma en la que interactuamos. Y creo que es fundamental. De hecho, me parece uno de los temas sustanciales que yo estoy trabajando también y que no recuerdo si lo mencionó el doctor, el maestro Pérez Obrado, pero en el Tribunal Universitario justamente también trabajo temas de género y a partir de eso me ha generado, de verdad, me ha movido muchísimo todo lo que se trabaja y todo lo que se puede decir en relación a las controversias y a los conflictos que hay en relación a esta materia, que son de urgentísima necesidad de trabajar dentro de nuestra comunidad universitaria, que únicamente es el reflejo de muchas cosas más que hay en nuestro país. Entonces, para ello, a mí me gustaría abordar este título, esta conferencia, a través también de los ojos de una de las feministas tal vez más reconocidas a través de la historia. Me refiero a Simone de Beauvoir y uno de los textos más importantes que ella tiene, que seguramente todos quienes se acerquen en algún momento al feminismo habrán escuchado o habrán leído o habrán al menos escuchado alguna referencia acerca de él, que es el texto del segundo sexo, ¿no? Este texto del segundo sexo de Simone de Beauvoir es una de las obras más influyentes del pensamiento feminista del siglo XX y sin duda, me parece al menos a mí, lo podemos discutir, pero una pieza filosófica que reconfiguró la comprensión de la condición femenina en las sociedades occidentales. Y esto me parece importantísimo porque a veces damos por sentado muchas cosas en nuestras sociedades. En principio, los roles que cada uno de nosotros realizamos o que ha sido aprendido a través de toda nuestra vida, porque en realidad todo esto se trata de lo que se ha considerado como propio del hombre y como propio de la mujer. Por eso es que desde pequeños tenemos muchos elementos diferenciados, incluso desde los propios colores hasta las propias actividades que realizamos. Por ejemplo, de con qué jugamos, ¿no? Cómo nos comportamos, cuáles son las cosas que podemos hacer o no hacer dentro de la casa, en público, también cuáles pueden ser nuestras expectativas de vida, que esto, qué bueno que ha ido cambiando a través del tiempo, en donde había profesiones muy, digamos, propias de los hombres y profesiones muy propias, al menos aparentemente, de las mujeres. Entonces, a partir de esta obra de Simone de Beauvoir,
digamos, que es uno de los, como les decía, uno de los ejes centrales, al menos de la reflexión, pero también de la crítica de su momento, genera una idea central que, como les decía, se articula a partir de una pregunta que Simone de Beauvoir convierte en uno de los ejes rectores de la obra, ¿no? Y esta pregunta, pues me gustaría que todos también en nuestra cabeza la pensáramos, ¿no? ¿Por qué la mujer, siendo un ser humano igual que el hombre, reconocido por la propia ley y también por los derechos humanos, entre muchas otras cosas, por qué la mujer ha sido históricamente construida como la otra, ¿no? Y esto lo podemos ver desde siglos atrás, como lo podemos hasta el día de hoy, en donde la mujer ha configurado o ha jugado un papel diferenciado en la sociedad. Incluso ni siquiera estamos hablando de un tema de minorías, porque no correspondemos a una minoría. En realidad, las mujeres estadísticamente somos, digamos, estamos al menos al 50% o al 51%, superando al 50% de hombres. Entonces, no siempre se trata de un tema de minorías, aunque también ha habido una discriminación y un racismo y un colonialismo pensado en minorías. Pero en este caso, estamos pensando que es un tema de construcción histórica. Y esta obra que yo les estoy comentando, esta obra trata o parte del propósito es esclarecer ese proceso. Y Simone de Beauvoir trata de demostrar que la subordinación femenina no solamente, digamos, no solamente es evidentemente un error, una construcción, un constructo, sino que esta no proviene de algo que al día de hoy sería dificilísimo de poder sostener, que esta es un destino biológico, ¿no? Entonces, por lo tanto, tendríamos que negarlo, que esta no es un destino biológico ni un hecho natural, sino que básicamente para ese entonces fue muy llamativo, muy revelador estas afirmaciones que vuelvo a decir, creo que al día de hoy ya no sonarían tan novedosas, creo que es parte del empuje de los movimientos de género y particularmente de los feministas, el poder establecer claramente que esto evidentemente no es parte de un resultado biológico, sino resultado de una compleja red de construcciones históricas, simbólicas, económicas y culturales. Y esta afirmación que viene aparejada con esto que estoy diciendo, que dice que no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo, ¿no? Que trata justamente de desvincular el ámbito biológico. Pensando también en que gran parte de la discusión, incluso en la actualidad, está relacionada con un tema que puede llegar tal vez a generar confusión, como es el tema de qué es realmente una mujer, ¿no? Entonces, ¿qué es una mujer? Pensando en que darle un poco de ese significado y darle un poco de esa respuesta puede darnos una idea. Sin embargo, esta pregunta para que pueda ser respondida adecuadamente, tendría que establecer cómo es que la mujer constituye o no, que ahí está justamente el énfasis, constituye o no a un sujeto político homogéneo. Y al día de hoy sería muy difícil decir que la mujer es una sola categoría, o que la mujer es una sola clase, o que la mujer es una unidad política que puede describirse a través de unos solos ojos. Por eso tal vez es tan complejo hablar y desarrollar los temas de género porque se habla acerca de una multiplicidad de condiciones que atraviesan a las mujeres. Ese atravesamiento nos genera pues una digamos, complejidad
en donde hay interseccionalidades que la van afectando, como todos sabemos, como la raza, como también podría ser las propias posibilidades o características económicas de las mujeres, el estatus, entre muchos otros elementos. Entonces, dentro de estos elementos tendría que regresar un poco a donde me había quedado, que sería, ¿no? No se nace mujer con una expresión que revela o que rompe ciertas posturas en donde se establece que el género no es esencia, sino interpretación cultural del sexo, modelada por los siglos de narrativas, de prohibiciones, de mitos y estructuras de poder, que también dentro de el discurso de género, uno de los temas esenciales va a ser justamente este discurso de poder, del status quo, de cómo es que se puede o no llegar a dialogar con estos elementos hegemónicos. Y el ser humano, el hombre o mujer, entonces, desde este pensamiento viene construyéndose que el ser humano, el hombre y la mujer, no están determinados por lo que son biológicamente, sino que se define más que nada por la capacidad de proyectarse más allá de sí mismos, de crear valores, de realizar acciones. Sin embargo, habrá que integrar un nuevo elemento dentro de esta discusión, que es el elemento de la cultura patriarcal y cómo ésta ha limitado históricamente a las mujeres a la inmanencia, es decir, a un modo de existencia que está basado en la repetición, en lo doméstico y en el cuerpo, que también es uno de los elementos de diálogo del feminismo actual acerca y que está relacionado justamente con la pregunta que les decía acerca de qué es ser mujer. Porque para ello, entonces, dentro de estos acuerdos y desacuerdos feministas, se habla justamente acerca de el trabajo sexual, ¿no? Y acerca de cuál es la forma de considerar a las mujeres trans, que viene desde hace algunas décadas acerca de este trabajo sexual de las mujeres, ¿no? Entonces, que divide la discusión en el sexo como un elemento instrumental o como un elemento expresivo emotivo. Bueno, pensando en ello, entonces tenemos por ahí, como les decía, la necesidad de entender cómo es que hay esta división entre lo que se considera como natural y lo que se considera como construido. Y es el patriarcado el que se entiende desde este propio pensamiento que ha interpretado los hechos biológicos de manera tal que sirvan para justificar esas propias jerarquías y desigualdades que van permeando hacia abajo, hacia todas las disciplinas que nosotros pudiéramos pensar, tanto estudiados desde la antropología como desde la historia, desde la psicología, desde la filosofía y desde el derecho. En una primera parte, no olvidemos que Simone de Beauvoir examina en su obra cómo es que estas diversas disciplinas que tradicionalmente han explicado una supuesta inferioridad femenina, porque además habrá que recordar cómo es que la propia filosofía, cómo es que los propios científicos también en algunas épocas consideraron que había una inferioridad femenina o que la mujer simplemente era como un hombre incompleto, ¿no? O que en realidad nuestras emociones digamos, nos generaban la falta de control. Ahí es donde la biología, la psicología, el psicoanálisis, el materialismo histórico y la propia historia, pues han gestado diferentes formas de generar un discurso para describir a la mujer, pero desde el propio hombre, ¿no? No la mujer describiendo a la mujer, no
la mujer teniendo una voz dentro de ese diálogo, sino en principio desde una narrativa externa. Por eso es que vemos hasta el día de hoy cómo hay reclamos de entender a la mujer como el lado B de la historia, ¿no? Y aunque podemos reconocer, y muchas de las corrientes feministas reconocen las diferencias biológicas y particularmente sexuales, ¿no? Evidentes entre los hombres y las mujeres, es de mencionarse que gran parte de ellas, o la mayoría, al menos yo diría que casi absolutamente todas, rechazan de manera contundente que estas diferencias puedan fundamentar una jerarquía moral. Y bueno, ahí tendríamos también que entrar en algunos temas que son muy discutidos desde esta visión, como por ejemplo la propia capacidad de gestar, si esta capacidad puede justamente generar esta diferencia entre hombres y mujeres, y si hay incluso diferencias entre las propias mujeres, es decir, si es más mujer la mujer que puede gestar frente a la mujer que no gesta, decide no gestar o no puede gestar, ¿no? O los temas acerca de menstruación que siguen siendo al día de hoy en muchos lugares, en muchos países, en muchas regiones, en muchas zonas, un tema tabú, el tema de la lactancia, ¿no? También que se ha transformado en una discusión actual, no solamente por los propios atavismos que pueden existir con relación a la lactancia y al cuerpo de las mujeres, sino porque también se puede decir que las propias instituciones les ha costado mucho trabajo, al menos en México, el poder adaptarse a comprender las necesidades de cuerpo, pero también las necesidades de planes de vida de las mujeres. Es así que podemos darnos cuenta que en muchos lugares, en muchas instituciones, ni siquiera existen lactarios. No están comprendidos dentro del parámetro institucional el hecho de que las mujeres al mismo tiempo puedan realizar actividades profesionales o académicas y tener la oportunidad de gestar o de tener un plan de vida como madres. Por eso es que nos damos cuenta que no hay lactarios. Yo me pregunto si esta fuera una necesidad de los hombres, si no existirían ya lactarios en todos los lugares, en lugar de que las mujeres tengan que estar, digamos, lactando, en este caso extrayendo la leche en los baños bajo condiciones poco salubres. Pero bueno, el significado justamente que la sociedad asigna a estos procesos es profundamente cultural. Y en este sentido, Beauvoir critica, al igual que los feminismos, varios feminismos actuales, critican también los postulados del psicoanálisis freudiano, especialmente la noción de, por ejemplo, una noción que es muy del psicoanálisis en aquel momento, la envidia de las mujeres hacia los hombres, también mencionada como la envidia del pene, a la que se considera como una interpretación ideológica antes que científica. Para Simone de Beauvoir, las niñas, ¿no? Y las mujeres en términos generales no envidian al órgano masculino en sí, sino básicamente gran parte de ello proviene, tal vez, si acaso, de una envidia hacia los privilegios o al menos alguna aspiración a los privilegios sociales asociados a quienes lo poseen. De tal manera en que al día de hoy podríamos decir que a pesar de los grandes avances que han existido, tanto sociales, políticos, económicos, de las mujeres, integrándose a diferentes áreas que anteriormente era imposible pensar, y era imposible pensar porque no hace mucho tiempo, ni siquiera un siglo atrás, podemos decir que en varias partes del mundo era imposible ejercer una profesión sin que previamente se diera el permiso de los padres o del esposo. Imagínense esto, ¿no?
o pedir un crédito sin que tuvieras que estar casada y estuviera de acuerdo, por supuesto, tu esposo, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a pensar cómo es que al día de hoy, primero, ha habido un avance importante en los derechos de las mujeres que tiene que ir reflejándose cada vez más hacia un ámbito sustancial, hacia un ámbito real de la vida de las mujeres y cómo también en algunos puntos habrá que considerar cómo es que todos estos privilegios sociales están asociados justamente a lo propio de uno de los roles de género. Y sé también, porque habría que mencionarse, que hay también el contradiscurso, porque siempre existe, ¿no? Y los hombres pensarán, ¿y dónde quedan también los derechos de los hombres, ¿no? Y se escucha muy comúnmente una frase que es un poco desalentadora, pero al mismo alentadora y desalentadora tal vez para los movimientos en donde los hombres regularmente se preguntan, ¿no? ¿Y cuántos derechos más quieren, ¿no? ¿Cuántos derechos más quieren las mujeres? O los estudios de género y particularmente los movimientos feministas, especialmente estoy pensando ahora que vienen justamente el 8M, de cómo es que al día de hoy, a pesar de algunos avances y también de discursos aparentes que se dan en la vida pública, que en realidad hay mucho todavía por caminar y que en realidad básicamente la respuesta de muchas mujeres es que queremos todos los de todos los derechos en la misma medida que deberían de brindarse a cualquier ser humano. Entonces, ahí tenemos justamente, ¿no? El pensamiento acerca de estos privilegios asociados a los roles. Ahora, por otra parte, de Beauvoir y esta perspectiva de análisis económico, en gran medida estos avances del género, de los estudios de género y también diferentes empujes, desde el empuje político, ¿no? De entender que lo doméstico y lo privado también es político, y cómo es que en algunos puntos no puede explicarse exclusivamente desde el materialismo histórico. Porque si bien la división sexual del trabajo desempeña un papel determinante, la opresión tiene también raíces simbólicas que no se resuelven solo con la transformación. Su revisión histórica de Beauvoir subraya que en todas las épocas la mujer ha sido relegada a roles secundarios y definida siempre en referencia al varón. Y muy pocas veces, y en algunos momentos históricos, incluso nunca, como un sujeto autónomo de la historia. Si se dan cuenta, justamente, ¿no? Se juega a través de estos papeles y quizás el aporte más original y más contundente de esta parte del análisis es el de los mitos, ¿no? En donde se puede analizar cómo dentro de la literatura, pero también de la religión, del arte, de la filosofía, se han construido imágenes o símbolos femeninos que en gran medida son ambivalentes, ¿no? Por ejemplo, la mujer como madre o como santa o como virgen o como musa, pero también al mismo tiempo como bruja, ¿no? Como prostituta, en donde existe la naturaleza de la tentación, que ese es uno de los puntos tal vez importantísimos
dentro de la propia literatura, si ustedes se ponen a pensar cómo en la propia literatura, en el cine, en las artes, en términos generales, la mujer juega un papel regularmente de tentación, de pasión, ¿no? En donde funciona, digamos, como esta coraza funciona como una herramienta simbólica de dominación, en donde a través de estos mitos los hombres han proyectado sobre las mujeres sus temores, sus deseos, y sus propias contradicciones y las contradicciones sociales, consolidando así la idea de que las mujeres, lo misterioso, lo secundario, lo opuesto a lo masculino y al mismo tiempo lo indescifrable, ¿no? Porque pareciera que la mujer es como un elemento contradictorio desde mucho de este pensamiento, en donde lamentablemente muchos hombres consideran que la mujer dice no cuando quiere decir sí o dice sí cuando quiere decir no, porque se le quita ese elemento de autonomía en donde se cree que la mujer no puede decidir por sí misma, por lo tanto necesita una interpretación del hombre en donde él considere realmente qué es lo más adecuado, lo más oportuno para ella, porque ella misma no sabe decidir y no sabe expresar su propio deseo. Como les decía, entonces, a partir de esta visión, Beauvoir se vuelca a reconstruir la experiencia vivida de las mujeres, mostrando cómo una niña llega a ser mujer en un contexto patriarcal. Y qué mejor ejemplo de la niña convirtiéndose en mujer, presentándose en sociedad en un contexto patriarcal, que pensando en nuestra propia cultura, la fiesta de 15 años. ¿No? En donde se considera, y yo sé que es muy controversial tal vez porque muchas y muchos hemos tenido tal vez justamente esta celebración y no la cual, digamos, merece evidentemente el hecho de un reconocimiento del esfuerzo de las familias, pero al mismo tiempo tiene una representación que vale la pena analizar, criticar y preguntarse cuál es el significado al día de hoy que se le puede dar, ¿no? Desde la infancia podemos decir que se impone una educación diferenciada, como ya había comentado, entre las niñas y los niños, ¿no? En donde a las niñas se les inculca la sensibilidad como elementos o valores esenciales de la mujer, la sensibilidad, la pasividad, el deseo de agradar, que esa es una parte que a mí me parece que es importantísima de trabajo al día de hoy en nuestras sociedades. No, estos valores diferenciados nos llevan hasta el día de hoy a tener muchos elementos en donde necesitamos una reeducación afectiva que no solamente se queda en la etapa de la niñez o de la adolescencia, sino también de la adultez. Y ahí es donde vienen muchas previsiones de muchas violencias. Entonces, a las mujeres se las debe de colmar de caricias al tiempo que se les exige esa docilidad y muy particularmente una renuncia, ¿no? La renuncia a dejar de ser ellas mismas como parte de esa necesidad de estructuración de identidad de las mujeres. Por eso es que regularmente se entiende a la mujer o a la madre como la abnegada. Y esos son elementos que a mí me parecen muy importantes de poder revisar dentro, digamos, como parte de nuestra educación, realmente si esos valores combinan y son necesarios en nuestras sociedades al día de hoy y más que nada si esos valores deben de ser particulares solamente de uno de los roles de género. Los valores, en cambio, hombres que son educados para la autonomía, para la acción, para la libertad, ¿no? Entonces, en la adolescencia esto se marca más enfáticamente en donde se muestra una diferenciación hacia la mujer. ¿Por qué? Bueno, porque llegan varios elementos también biológicos de cambio para la mujer, como
caso de la menstruación o, por ejemplo, y las propias limitaciones impuestas por la moral tradicional de una sociedad, en donde se marca muy claramente cómo es que la mujer no puede o no debe no solamente hacer uso de su propio cuerpo con libertad y responsabilidad, evidentemente, sino que hay algo internamente que marca tanto el ámbito del deseo como también del disfrute sexual diferenciado entre hombres y mujeres. Entonces, ahí entrada en la sexualidad, según Simone de Beauvoir, esto es profundamente contradictorio, pues la mujer es socializada para ser más deseable, aunque pasiva, para entregarse sin iniciativa, aunque a la vez también se le exige participar activamente en una relación amorosa. Y el matrimonio, la maternidad, la propia vida doméstica aparecen como instituciones que históricamente han confinado a las mujeres a un espacio repetitivo, carente de cierta trascendencia, porque había que decir que el reconocimiento tal vez más importante en la actualidad es la trascendencia de ese trabajo que realiza la mujer dentro del ámbito de lo doméstico. Por eso es que actualmente se habla mucho acerca del derecho de cuidados y de ser cuidado, y cómo es que los cuidados en términos generales es uno de los sistemas más importantes para trabajar en nuestra contemporaneidad, donde y por otra parte el trabajo reproductivo y cómo visibiliza y llega a ser no solamente desvalorado, sino tratado como algo totalmente natural, ¿no? Como es natural hacia la mujer, entonces no merece un valor más allá de ello, lo tiene que realizar, digamos, de una forma agradada de realizarlo, pero al mismo tiempo sin esperar ni una remuneración, ni un reconocimiento especial, ni ningún tipo de, digamos, de elemento que pudiera ayudarle, porque es un trabajo que la mujer debe de realizar más o menos de forma exclusiva. Entonces, aquí es donde gran parte de las autoras feministas dedican al día de hoy y han dedicado a través de los últimos siglos gran parte del trabajo crucial para poder entender cómo las figuras de mujer casada, de madre, ¿no? De enamorada, son elementos místicos que también combinan con la otra dualidad de las mujeres, que ahí, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Va dentro de los dos puntos, dentro de tal vez dos elementos muy antagónicos, porque al mismo tiempo les decía yo que es la madre, que al mismo tiempo es la virgen, que al mismo tiempo es la prostituta, o que al mismo tiempo es la lesbiana. Y estos elementos me parece que son importantísimos para analizar, no para clasificar a las mujeres, sino para mostrar cómo existen diferentes caminos femeninos que se ven marcados por la opresión patriarcal. Y especialmente es relevante para su análisis y para el análisis de muchas feministas del día de hoy, particularmente el tema de la maternidad. La cual yo creo que hay un aspecto también ambivalente aquí desde el propio feminismo, en donde hay crítica cuando se entiende a la maternidad o se presenta como un destino natural de la mujer, en donde yo creo que nuestra sociedad, particularmente mexicana, está caminando hacia una nueva construcción de roles, hacia una nueva construcción de identidad y hacia una nueva construcción con lo mismo de sociedad, porque nos podemos dar cuenta cuál es esa profundidad que tienen nuestros roles, ¿no? Esos roles asignados, y reconfigurarlos o reestructurarlos, como también está reestructurando a nuestras sociedades. Para algunos puntos dicen que de una forma, digamos, incorrecta, o que hay problemas justamente por esa reconfiguración de roles, pero es una necesidad que se reconfiguren, que se reestructuren los roles
en nuestra sociedad es importantísimo. Entonces, sin duda, vuelvo al tema de la maternidad, sin duda, me parece que dentro de los feminismos no se niega que es una experiencia valiosa, pero dentro del pensamiento de Simone de Beauvoir, pero se rechaza que se utilice como justificación para la subordinación como único proyecto vital. Por eso es que la maternidad sostiene que es también una institución social que puede convertirse en un instrumento de control y de negación de libertad femenina, al mismo tiempo que puede también entenderse como un elemento de proyección y también de realización de plan de vida de muchas mujeres. Esta visión crítica no responsabiliza exclusivamente a los hombres por la subordinación de las mujeres. Evidentemente se señala que también hay adopción de conductas entre las propias mujeres que adoptan tanto un rol pasivo, dependiendo de la visión feminista que se quiera tomar, como también un rol complaciente, en parte para evitar la angustia inherente a la libertad, que a mí me parece también que uno de los puntos sustanciales para poder analizar este tema son los temas de la libertad, ¿no? Y yo regularmente me pregunto cuando se tocan los temas de género acerca de qué tan libres realmente somos. Si realmente hemos sido libres para elegir lo que somos, quiénes somos y cómo vivimos, o si realmente esto simplemente podemos decir que es parte de tal vez la necesidad de reanalizar junto con el género muchos otros conceptos y esferas que lo siguen desenvolviendo y que generan que esto sea parte de una construcción conjunta. Por eso es tan complicado, tan complejo, porque intervienen muchos elementos adicionales, ¿no? Esta complicidad que denuncia un poco el feminismo no es una culpa moral, sino un fenómeno que surge de condiciones sociales adversas y la falta de oportunidades reales, la necesidad de una reeducación o los mitos que están internalizados conducen a muchas personas a tener errores esenciales en el entendimiento de los estudios de género. De ahí que la liberación no dependa únicamente de la voluntad individual, sino también de la necesidad de transformación estructural y simbólica de nuestra sociedad y de todas las sociedades, porque no solamente se trata de la sociedad mexicana, sino en términos generales de todas las sociedades que vivimos dentro de un sistema patriarcal de pensamiento que no nos permite entender las estructuras de una forma diferente. Por eso es que en gran parte estos estudios, este análisis reflexivo de la literatura feminista, en gran medida habla también acerca de las vías de emancipación, de cómo es importante trabajar esto con miras en una independencia que le permita a las mujeres encontrar al menos esferas de más libertad. No voy a decir de absoluta libertad porque sería desde mi punto de vista un engaño decir que somos absolutamente libres, ni hombres ni mujeres, sino al menos una independencia que pueda ir en diferentes esferas, como el caso de la independencia económica, como uno de los elementos indispensables para la libertad femenina, porque solamente cuando las mujeres acceden a una adecuada educación, a un trabajo, a los espacios públicos, es cuando se puede desplegar una trascendencia. Pero esta independencia material no basta si no se modifican también las representaciones simbólicas, los roles de familia, la distribución de las tareas domésticas y la manera en que los hombres y las mujeres se deben de relacionar como sujetos libres y recíprocos, lo cual es muy complejo porque hay estructuras, porque hay raíces muy arraigadas en esta concepción acerca de lo que es propio del hombre y propio de la
no se conseguirá mientras la sociedad continúe considerando a las mujeres como el otro, o mejor dicho, la otra, ¿no? Como solamente un objeto de protección o como solamente un objeto de deseo, y digo solamente porque no significa que no se necesite, todo ser humano necesita de protección, ¿no? Pero vuelvo a decir, no únicamente como objeto de protección, no únicamente como objeto de deseo, ¿no? En vez de reconocer desde los diferentes lugares a las mujeres como sujetos autónomos capaces de crear valores y de participar en la vida política, así como de construir nuestro propio proyecto de existencia. Aquí entonces, ya para ir terminando, ¿no? A mí me parece que es importantísimo a través de la propia literatura, a través del cine, a través de todas las artes, el poder identificar y evidentemente también desde el propio derecho poder identificar cómo es que a través de todos estos elementos y de nuestra propia vivencia podemos entender, llegar a entender a través de un análisis profundo que la dominación patriarcal no es un destino inevitable, sino una construcción histórica que puede ser desmontada por todas y todos como sujetos de creación histórica, de construcción de nuestra historia. Para hacerlo, va a ser necesario transformar tanto nuestras instituciones como también los imaginarios, los simbolismos, las ideologías que están insertas y también las estructuras de poder que están consolidadas. Tanto las condiciones materiales como también las condiciones que están dentro de las subjetividades. Y solo entonces las mujeres dejaremos, dice Simone de Beauvoir, de ser el segundo sexo para convertirnos como los hombres en sujetos plenos de libertad. Muchas gracias. Ay, caray. Muchas gracias, Abril. Pues ya lo anticipaba, interesantísima tu disertación, de verdad. Eh, mm, Me parece una excelente, ¿no? Introducción, sobre todo, pues para aquellas que no están quizá, ¿no? Todavía tan involucrados con estos temas, ya desde un punto de vista teórico, ¿no? Nos has hecho, pues, toda una invitación a a interesarnos, ¿no? En estos tópicos por la propia literatura, ¿no? De Simone de Beauvoir, que no solamente, ¿no? Tiene ahí una ambivalencia, ¿no? Hay quien la asume únicamente, ¿no? Como literata o como filósofa, ¿no? Pero es todo un universo de creación, ¿no? Su obra literaria no puede entenderse si la desprendemos de su obra teórica, filosófica, sus aportes no tan decisivos a las diferentes olas feministas que la que surgieron, ¿no? Posterior a sus aportaciones, y una mujer típica del siglo XX, ¿no? En donde se dan de manera mucho más acelerada todos estos cambios, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y una creadora que nos da, ¿no? Nos da la exacta medida del vínculo entre no solamente derechos, sino ciencias sociales y literatura, cómo podemos analizar, ¿no? A partir de creaciones filosóficas, literarias, toda una realidad social a la cual no es ajena el propio derecho, ¿no? Según de Beauvoir, igual, ¿no? Toda esta aportación de su generación, ¿no? Jean-Paul Sartre, Albert Camus, etcétera, ¿no? Los autores del Nouveau Roman, que nos ayudan, ¿no? A entender
toda una experiencia, ¿no? Humana, quizá, ¿no? De desazón tras la Segunda Guerra Mundial, pero con mayores posibilidades, ¿no? En esta búsqueda de la libertad, en esta búsqueda del ser, ¿no? Más auténtico, justo en un periodo tan complejo de la historia universal como lo es la posguerra, ¿no? La Guerra Fría, la segunda mitad del siglo XX, que muchos, ¿no? En múltiples sentidos somos herederos directos, ¿no? De todo ello. Y ahora, ¿no? En estos temas, ¿no? Frontera entre humanidades, ¿no? Y derecho, entre artes y derecho, podemos verlos, ¿no? De una forma mucho más puntual. A partir de estas creaciones, ¿no? Con todo lo que nos comentas, nos podemos acercar quizá de una manera mucho más amable, ¿no? De una manera mucho más comprensible, ¿no? A partir de esta herramienta pedagógica que es la literatura, a temas tan en boga que a veces por estar tan en boga se dicen tantas cosas que son susceptibles de infodemia o de datos incorrectos o de prejuicios, ¿no? Por lo que implica, y qué mejor forma, ¿no? De acercarnos a ellos a partir de esta extraordinaria invitación que nos haces a los temas de género, a la obra, ¿no? De Simón de Beauvoir, y eh, acercarnos, ¿no? A ellos, a quienes, por lo menos en mi caso, conocemos el tema, pero no somos expertos, o quienes son completamente legos, ¿no? En la materia, para entender un poco más. No solamente del tema de género, sino del mundo en que vivimos y de los debates actuales, ¿no? De los temas que se encuentran, ¿no? En la conversación, no solo académica, sino en general, ¿no? Además, que sirva también esta intervención, este conversatorio, para invitarlos, ¿no? La doctora Abril Luzcanga, ¿no? A todos quienes nos están siguiendo. Coordina actualmente un encuentro, ¿no? Sobre temas de género, que apenas antier inauguró, ¿no? Con una conferencia magistral la doctora Marta Lamas, ¿no? Estuvo la doctora Sonia Venegas, la directora de nuestra facultad. De verdad, un eventazo que afortunadamente, pues, está, ¿no? Bendiciones de nuestra posmodernidad, ¿no? Que podemos, ¿no? Tener a disposición, ¿no? En streaming, en donde sea estas conferencias. Pues continúa, ¿no? Hay todo un calendario de actividades. Les invito, ¿no? A que se acerquen a la página de eventos de la Facultad de Derecho, ¿no? En redes sociales, para que puedan ver, ¿no? Si no en comentarios, en unos momentos más lo dejo en las transmisiones de esta conferencia, para que puedan acercarse y además, pues, profundizar, ¿no? En estos temas, como siempre, con expertos, con expertas, como la doctora Abril Uzcanga y todos sus invitados a esos conversatorios, ¿no? Abril, muchísimas gracias. No sé si hay por ahí eh, alguna pregunta o comentario. Tengo entendido que, bueno, son comentarios. Si me lo permites, déjame nada más ver la, el, las diferentes transmisiones, y si hay alguna pregunta o comentario. Me parece que hay más interacción en la transmisión de la Facultad de la Facultad de Derecho. Hay 13 comentarios. Dice América Flores, ¿no? Excelente ponencia, gracias por la invitación. Ángel Dircio, excelente manejo del tema y gran exposición por parte de los participantes. Sin duda alguna, es un tema que no se suele analizar, y hoy tuve la fortuna de reflexionarlo por medio de los expositores. A ver, es que no salen todos
los comentarios, tengo que expandir acá. Ay, caray. Mm, Karina Mendoza, nuestra amiga ahí, corazoncitos. Nathan Zárate, mucha suerte a todos. Nicole Reyes, saludos a la doctora Abril. Care As, el análisis de lo otro en la obra de Beauvoir postula interrogantes sobre los procesos de desigualdad que se han gestado entre el hombre y la mujer, incluso en temas de disfrute en lo sexual. Excelente exposición, doctora. América Flores, bueno, ya comentamos. Vania Rubalcaba. Eh, Cuestionarnos nuestros privilegios es nuestra responsabilidad y qué importante es hacer este análisis con perspectiva de género. Saludos. Y en YouTube nos comentan Tristán Stein, saludos a todos. Rosa de León, buenas tardes. Marta Beatriz Coronel, buenas tardes. Diego Martínez, saludos. Javier Hernández igual. Hanna, Monilis, Alexandra Vanessa, hola, buenas tardes a todos. Alex Vega, buenas tardes desde Santiago, Miahuatlán. Diego Martínez, Elif Lara, bueno, nuestro estimado jefe de literatura del CEPE, ahí dejándonos la liga para el registro. Y me parece que todos los demás, bueno, son saludos, ¿no? Saludos para ti, Abril, algunos para un servidor. ¿Quién más? Bueno, excelente, Fausto Cuble, excelente disertación, felicidades Abril. América Flores González, excelente ponencia. Y Rosa Esther Delgadillo, felicidades por este acercamiento al tema. Bueno, son los comentarios que hay en las transmisiones, en YouTube, en Facebook, en las transmisiones de Facultad de Derecho y del CEPE. No sé si gustes comentar algo más, Abril. No, volver a decir que estoy encantada de estar aquí, agradecer, porque yo sé que no siempre los temas de género son los temas que todas y todos están Ujú. deseosos de escuchar. Espero que dentro de las posibilidades se haya hecho lo más ameno posible. Y bueno, pues convocar, invitar a todas y todos que ahora viene el 8M y no solamente en esa fecha, sino en todo lo demás que viene, el poder introducirnos un poco más a los estudios de género, no siempre porque todos estemos interesados en trabajar esas líneas, pero sí porque nos ayuda a comprender, al menos a través de otros ojos, y quitar ciertas cegueras que tenemos dentro de los estudios en general. Nos puede ayudar a tener una metodología diferente de aproximación. Ujú. Exactamente, ¿no? Y entender, como comentábamos, ¿no? Por desgracia, ¿no? Escuchamos, ¿no? Todos los días, a todas horas, en todos lados, temas, ¿no? De género, pero no necesariamente con información, ¿no? Y creo que estos conversatorios nos acercan. Ya tengo aquí a la mano bueno, tengo el cartel de la pasada, de la, de la pasada conferencia a la que estuvo realmente buenísima, ¿no? Como nos tiene acostumbrados la doctora Marta Lamas. Este conversatorio, Género y la Arquitectura de lo Invisible, lo está coordinando la doctora Abril Uzcán en la Facultad de Derecho. Este es el cartel de la conferencia de apertura, de la conferencia inaugural. Eh, de verdad, no sé, yo vi 2 horas, dije, ay, caray, ¿no? No, pues las 2 horas se fueron como agua, de verdad, amenísima la charla. Y hay toda una programación, ¿no? No tengo bien el dato hasta qué día concluye el conversatorio, pero bueno, no sé si quieras Sí, comentarnos claro. algo, Abril. Sí,
todos los martes a la 1 de la tarde, desde el 24 de febrero, que ya fue hace 2 días justamente, hasta el 24 de marzo, vamos a estar un mes completo hablando justamente acerca de género y estructura de lo invisible, un poco haciendo este trabajo, pero desde diferentes perspectivas. No voy a hablar más yo en ese conversatorio, sino que invitamos tanto a antropólogas, historiadoras, politólogas, psicólogas, economistas, entre otras, para poder hablar acerca de este tema desde diferentes perspectivas. Y vamos a estar en el auditorio Gabino Fraga el 3 de marzo a la 1, como ya lo había comentado, el 10 de marzo a la 1, el 17 de marzo a la 1 y el 24 de marzo a la 1. De 1 a 3 vamos a estar ahí hablando justamente acerca de género, construcción de estructuras. Nos vamos a preguntar varias cosas como cómo es que las mujeres pensamos diferentes las estructuras que los hombres, cómo se genera una construcción de cultura de la diferencia sexual, los sistemas de cuidados y de crianza, las violencias institucionalizadas, las libertades, los límites a las libertades, la pobreza que vive diferenciada a través de roles de género, e incluso la pobreza y otras formas de pobreza, porque no solamente son económicas, sino, por ejemplo, la pobreza de tiempo, también vamos a hablar acerca de la creación de subjetividades, cómo es que éstas se internan en las leyes, por ejemplo, y cómo muy particularmente reconstruir a la mujer más allá de la mujer perfecta, sin descentralizando la figura del hombre. Y bueno, pues ahí vamos a estar entonces para quienes nos quieran acompañar. Muchas gracias, Abril, de verdad, interesantísimo. Yo ya fui a la primera, iré a todas las que pueda y pues además una garantía, ¿no? Para el público en general que ha escuchado a la doctora Abril, pues una garantía, ¿no? De una experta en el tema y gran organizadora y pues directora del seminario que está auspiciando este conversatorio muy necesario para siempre, ¿no? Acercar la cultura jurídica, la cultura de género, la cultura literaria, ¿no? En general, al gran público, pues siempre da enormes dividendos como lo hemos podido ver a lo largo de estos conversatorios, ¿no? Y de los cuales, pues, que mi querida amiga Abril Luzcanga, pues es gran y claro ejemplo. Muchísimas gracias, Abril, de verdad, pues ya sabes, esperemos que no sea la última ocasión, que te podamos tener en otras ocasiones en este tipo de conversatorios. Siempre es un placer escucharte y bueno, pues aquí estamos, ¿no? A la orden y pues a darle difusión para los que no pudieron estar quizá en esta hora, ¿no? Viéndote en vivo, pues que pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles tus aportaciones. Mil gracias de verdad, Abril. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y nunca es tarde para acercarse a estos temas. Así que, bueno, pues la invitación sigue abierta. Y gracias también por la difusión del taller. Sí, no, hombre, gracias a ti. Pues a nombre del Centro de Enseñanza del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, de la Facultad de Derecho de la UNAM, las dos entidades académicas universitarias que auspician este ciclo de conferencias, Frases en Libertad, Literatura y Derechos Humanos, a nombre de las titulares de estas entidades, la doctora Anel Pérez del CEPE, la doctora Sonia Venegas Álvarez de la Facultad de Derecho de la UNAM y el jefe de literatura del CEPE, el maestro Elif Lara Astorga, que generosamente ha auspiciado toda la cuestión logística y sin cuyo apoyo no sería posible este ciclo de conferencias. Pues les damos les damos nuestro más profundo agradecimiento por habernos acompañado y los invitamos a la próxima sesión
de este conversatorio, que es todos los jueves de aquí a la semana siguiente de Semana Santa. Déjenme nada más tener ¿dónde está? Para comentarles quién nos va a acompañar. Me sé de toda la plantilla, pero no recuerdo todo el todo el calendario. A ver, aquí eh, aquí está, conferencias. Eh, está, es, ay, Dios, es, si no estoy mal, nos toca la conferencia de la maestra Diana del Ángel. Eh, sí, porque la conferencia de cierre es la maestra, la maestra Daniela Rea. Si no estoy mal, nos toca la doctora Diana del Ángel. Bueno, posteriormente nos acompañará igual la doctora Daniela Lucio Espino, el maestro Pablo Martínez Quirarte, un servidor en la penúltima sesión, y en la última, como ya les comenté, la conferencia de clausura, la maestra Diana Rea. Pues los invitamos nuevamente el próximo jueves a la misma hora, 5 de la tarde, por estas vías de comunicación: Facebook, YouTube, Facebook de la Facultad de Derecho, Facebook del CEPE y el YouTube del propio CEPE. Muchísimas gracias por su acompañamiento, y nuevamente un honorable. Muchas gracias. Que estén muy bien.